Algunos panes, que son una delicia en la temporada navideña, se resisten a desaparecer en el gusto de los yucatecos, como el fruit cake, el pastel de calabaza o pay de manzana, entre otros. Pedro Castillo Castellanos y su hijo Pedro Castillo Lagos se esfuerzan por mantener esa tradición navideña y cuya receta de elaboración pasa de generación en generación desde 1865. El panqué de frutas de origen alemán, el pastel de calabaza o el delicioso pay de manzana, sin olvidar la tradicional rosca de reyes, se mantienen en el gusto de los yucatecos. La elaboración de esas delicias es un viejo recetario de Elena Vales, cuyo primer expendio de pan que instaló en Tizimín lo perdió en la Guerra de Castas. El recetario es el origen de la panadería más antigua que se mantiene vigente desde 1865. Tenemos el recetario de mi bisabuela, ¿ok? ¿Qué es lo que inició todo? Claro, nada más que el recetario, pues como buena panadera y repostera, estaba con ciertas claves, con la experiencia familiar y con el asesoramiento de expertos panaderos europeos que nos han apoyado en esta reconstrucción. Hemos mejorado el pan que hacía mi bisabuela. Esa es la panadería más antigua que hay, sin lugar a duda, en México y en la misma familia. ¿Es la más antigua? Es la más antigua. Se fundó en 1865 inicialmente en Tizimín y posteriormente acá después de la Guerra de Castas. ¿Pero quién tiene el recetario? ¿No? Es vamos a decir, un cuadernito más o menos de este tamaño, ¿verdad? Pero ya está en un estado muy delicado, ¿verdad? Las hojas ya están muy cocidas por el tiempo y hasta se han arrancado pedazos de las hojas, ¿no? ¿Verdad? Pero ahí lo conservamos. Ahí está la receta original de los pastelitos y del pay de papaya, que disfrutaron los pasajeros del yate Real Britannia que llegó de visita a Veracruz hace muchos años. O bien la receta del pan catuta, también de origen europeo, que sigue siendo elaborado por la panadería más antigua de México, orgullosamente yucateca. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.